Dios te bendiga. Bienvenida nuevamente a un nuevo devocional de Florece en línea, dirigido por el Discipulado de Mujeres de la Iglesia de Dios Central en San Antonio. Mi nombre es Denise Rodríguez y es para mí un placer poder saludarte. Siempre es una bendición poder saludarte y siempre oro para que tú y tu familia se encuentren muy bien. Estamos llegando a la etapa final del año y, como siempre sucede, es una etapa dirigida a ser agradecidos. A lo largo de nuestra vida hemos escuchado en muchas ocasiones acerca de la importancia de ser agradecidos. Hemos aprendido acerca del agradecimiento de diferentes maneras, de diferentes metodologías y con diferentes ilustraciones. Una de las formas más comunes que hemos escuchado es cuando la gente trata de motivarnos para ser agradecidos pensando en que otra gente está peor que nosotros. Por ejemplo, cuando estamos hablando a nuestros hijos, tratando de enseñarles una lección acerca de valorar lo que tenemos, les decimos: hay muchos niños que no tienen que comer y desearían comer tu plato de verduras. Aunque el ejemplo refleje una situación real, particularmente no me gusta este tipo de comparaciones porque creo que en el fondo solo lo hacemos para manipular, no para invitar a nuestros hijos a la reflexión real de ayudar a los que más lo necesitan. En la Biblia encontramos muchas historias y pasajes que podríamos usar para reflexionar acerca de la gratitud y su importancia. Pero más que darte una pequeña historia que te muestre cómo responder de forma agradecida, me gustaría mostrarte a una persona que vivió con agradecimiento de manera que podamos seguir su ejemplo. Hablemos del apóstol Pablo. Pablo fue un misionero sobresaliente, teólogo, escritor de la iglesia primitiva. Es considerado el intérprete más importante de las enseñanzas de Cristo. Escribió 13 epístolas y todas comienzan con acción de gracias, excepto Gálatas. Pero ¿por qué consideramos a Pablo como un ejemplo a seguir en nuestro devocional enfocado a tener una vida llena de gratitud? Bueno, primero que nada, porque Pablo entendió que todo lo que Cristo hizo por nosotros nos lleva a vivir una vida agradecida. Una de las historias más conocidas y enseñadas es precisamente acerca de la conversión y llamamiento de Pablo. Pablo tenía un celo por la ley y su cumplimiento que se dedicó a perseguir a la nueva corriente espiritual que emergía a causa de Cristo y de sus enseñanzas. Por lo tanto, se dedicó a perseguir a los cristianos y a participar incluso en sus torturas y sus muertes. Cuando Cristo interceptó la vida de Pablo, no solo le causó una ceguera que lo incapacitó por un tiempo, sino que todo lo que él creía, sus ideas, sus planes y propósitos fueron transformados para siempre. Miguel Núñez, pastor dominicano, fundador del Ministerio Integridad y Sabiduría, dice: entender todo cuanto Cristo hizo por nosotros nos lleva a vivir una vida agradecida hasta el punto de darlo todo por Cristo. Y eso es precisamente lo que Pablo creía. En Filipenses 3, del versículo 6 al 10, Pablo expresa un poco de su testimonio de la siguiente manera: estaba tan dedicado a la ley y a las tradiciones de mi pueblo que perseguía a la iglesia y nadie podía reprocharme nada porque siempre obedecía a la ley. En esa época pensaba que todo era muy valioso, pero gracias a Cristo ahora sé que eso no tiene ningún valor. Es más, creo que nada vale la pena comparado con el invaluable bien de conocer a Jesucristo, mi Señor. Por Cristo he abandonado todo lo que creía haber alcanzado. Ahora considero que todo aquello era basura con tal de lograr a Cristo. En Él soy aprobado por Dios. No es que yo mismo me doy la aprobación por lo que dice la ley, sino que Dios me aprueba por la fe en Cristo. La aprobación viene de Dios por la fe. Lo que quiero es conocer a Cristo y experimentar el poder de su resurrección. Quiero compartir con Él sus sufrimientos. También quisiera ser como Él en su muerte. Cuando analizamos las cosas desde una perspectiva correcta, entonces empezamos a considerar que todo lo que creíamos de gran valor en el pasado realmente no es nada. Nada vale la pena comparado con el invaluable bien de conocer a Jesucristo. Por Cristo, Pablo abandonó todo lo que creía haber alcanzado y lo consideró basura. Lo único que deseaba era conocer a Cristo. En 2 Corintios 14, del versículo 15 dice: porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para gloria de Dios. El perdón de Dios hacia nosotros es tan grande que produce en nosotros una acción, la acción de dar gracias. Este versículo que acabamos de leer dice que cuando abunda la gracia, sobreabunda la gratitud.
Pablo estaba tan agradecido por la gracia que había sido depositada en su vida que dedicó el resto de su vida a servirle a Dios, encontrando en ello su satisfacción. Pablo entendió que Jesucristo es la plenitud que lo llena todo en todo. Por lo tanto, el ejemplo de Pablo nos muestra que todo lo que Cristo hizo por nosotros no solo nos fortalece para padecer tribulación, sino que nos impulsa a vivir una vida llena de agradecimiento. En segundo lugar, Pablo nos enseña a tener contentamiento sin importar las circunstancias. A causa de predicar el Evangelio de Jesucristo, Pablo fue arrestado, estuvo preso, fue víctima de una grave enfermedad de la vista y estuvo naufragando por algún tiempo. Esto es por mencionarte solo algunas de las cosas que él padeció. Sin embargo, una de las palabras más frecuentes en las cartas de Pablo es gracias. Según la Biblia de las Américas, el apóstol Pablo usa la palabra gracias 43 veces. Además, es necesario mencionar que muchas de estas cartas las escribió cuando él estaba en prisión. Por lo tanto, ni las persecuciones, ni las injurias, ni los insultos, ni la prisión pudieron cambiar el corazón agradecido del apóstol Pablo. El contentamiento de Pablo vino primeramente de su confianza total en Cristo, pero también por la evaluación correcta de sus necesidades. En Filipenses 4, del versículo 10 al 13 dice: en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Evaluar correctamente nuestras necesidades nos dará la perspectiva de lo que realmente es importante. Lamentablemente perdemos demasiado tiempo y atención en lo material y pasajero y desperdiciamos nuestro tiempo pensando en lo que no tenemos. Nos volvemos un poco lunáticos persiguiendo lo que queremos en vez de lo que necesitamos. Entonces muchos terminamos siendo como esos niños que teniendo un plato de verduras en la mesa lloran desconsoladamente porque no es pizza. En vez de vivir miserablemente pensando en lo que no tenemos, debemos considerar y obtener contentamiento de lo que sí tenemos y entonces declarar en cualquier circunstancia: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Por último, en 1 Tesalonicenses 5:18 encontramos que Pablo nos dice: dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Este versículo tiene dos enseñanzas importantes. Primero, que todo lo que nos pasa es voluntad de Dios, por lo tanto debemos darle gracias. Y segundo, que es en efecto su voluntad que demos gracias a Dios por todo. En pobreza, en riqueza, en salud, en enfermedad, en alegrías, en tristezas, en escasez, en abundancia, por todo y en todo demos gracias a Dios. Por lo tanto, debemos tener una vida llena de gratitud porque el perdón y el amor de Jesucristo llenó a plenitud nuestra vida. Por agradecimiento es que dedicamos nuestra vida a adorarle y a servirle. Tenemos una vida llena de gratitud no porque tenemos un poco más que el resto o que algunos, sino porque lo que tenemos nos es suficiente. Hemos encontrado contentamiento cualquiera sea nuestra situación. Además, sea cual sea nuestra condición económica, física o emocional actual, todo eso pasa a ser secundario comparado con el invaluable bien de conocer a Jesucristo. Ser agradecido no es una actitud del calendario, es un estilo de vida. Por lo tanto, demos gracias a Dios por todo, porque esa es su voluntad. Amén. Dios te bendiga.